Capítulo 1. El eco de una traición resonaba en lo más profundo del alma de Luis, un joven de 25 años, recién egresado de diseño gráfico. Su espíritu sensible y su pasión por el arte eran tan intensos como el dolor que arrastraba de una vida que, aunque no recordaba del todo, le pesaba como una losa. Intentaba, con cada fibra de su ser, empezar de cero, lejos de lo que intuía le había causado una herida tan profunda. Pero el destino, caprichoso y persistente, parecía tener otros planes. Y en ese mismo lienzo de tiempo, un hombre de 28 años, Javier, destacaba en el mundo de la arquitectura. Su éxito era innegable, su presencia, imponente. Pero bajo esa fachada de control y determinación, se ocultaba una obsesión, una búsqueda implacable. Para él, el pasado no era un peso, sino una promesa, una deuda que debía saldar. Había actuado en las sombras, movido por un amor tan profundo como el miedo a perderlo. Ahora, en esta nueva oportunidad, Javier no pensaba dejar que el tiempo, ni la vida, le arrebataran de nuevo lo que consideraba suyo. Su camino lo llevaba directo a Luis, dispuesto a desvelar verdades que, aunque dolorosas, eran necesarias para recuperar lo que había estado perdido. ¿Podrán Luis y Javier desenterrar la verdad de su pasado? ¿Superar las barreras de la reencarnación y las heridas de una traición no comprendida? ¿Será su amor lo suficientemente fuerte para reescribir su destino? Si te intriga saber cómo se entrelazarán sus vidas y si lograrán encontrar la redención y la felicidad, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte esta historia que desafía al tiempo. A veces, el dolor es tan profundo que ni siquiera la amnesia de una nueva vida puede borrarlo por completo. Un eco frío, persistente, que susurraba traición. Mi nombre es Luis. O al menos, así me llamo en esta vida. 25 años, diseñador gráfico, con un futuro por delante que, a ratos, se sentía más como una obligación que como una promesa. La verdad es que no tenía recuerdos claros de mi infancia, ni de nada antes de mis 10 años. Era como si una parte de mí se hubiera quedado en blanco, un lienzo sin pintar. Pero, curiosamente, esa ausencia no me dolía tanto como una extraña sensación de vacío, de un amor que me había sido arrebatado, y la punzada de una traición, tan real que a veces me quitaba el aliento. Como si hubiera un eco de algo que no podía nombrar, pero que mi alma reconocía con una claridad aterradora. Siempre evité los dramas, las complicaciones. Prefería la tranquilidad de mi estudio, los colores de mis diseños, la paz de una vida sin sobresaltos. Me refugiaba en mis rutinas, creyendo que así podría mantenerme a salvo de cualquier dolor futuro. Porque, aunque no recordaba, sentía. Sentía el peso de un abandono, el amargo sabor de una promesa rota. Era una herida invisible, pero constante, que me mantenía alerta, siempre con un pie fuera de cualquier situación que pudiera revivir esa sensación. Por eso, cuando un día, en la cafetería de siempre, una voz profunda y familiar me llamó por un nombre que no era el mío, mi corazón se encogió. ¿Luis? ¿Eres tú, de verdad? Mi cabeza se giró. Y entonces lo vi. Javier. No lo conocía, no de esta vida al menos. Pero sus ojos eran un abismo de familiaridad. Esa mirada intensa, casi febril, que me revolvió el estómago con una mezcla de pánico y una extraña curiosidad. Él era más alto de lo que recordaba o de lo que mi subconsciente me sugería, con una presencia que llenaba el espacio, un magnetismo oscuro que me atraía y me repelía a partes iguales. Vestía un traje impecable, digno de un arquitecto de éxito, pero su rostro no era el de un hombre de negocios cualquiera. Había algo en él, una urgencia, una intensidad que me hizo querer salir corriendo. Quería gritarle que se había equivocado, que no era a mí a quien buscaba. Pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Él se acercó, lento, como un depredador acechando a su presa, y cada paso que daba era una punzada en mi pecho. No, no me conoces, pensé. No puedes conocerme. Pero sus ojos no me dejaban mentir. Había un reconocimiento en ellos que me heló la sangre. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi plan de una vida tranquila y sin sobresaltos acababa de desmoronarse. La sombra de mi pasado, esa que tanto había intentado eludir, acababa de materializarse frente a mí, con una urgencia que no prometía nada bueno. Aquel hombre era un fantasma, una amenaza para la paz que tanto había luchado por construir. Y lo que más me aterrorizaba era que,
Muy en el fondo, una parte de mí, esa parte olvidada, parecía reconocerlo. Capítulo 2. Creí que había escapado de mi pasado, que la amnesia era mi escudo. ¡Qué ingenuo! La reencarnación no es un borrón y cuenta nueva, es solo un cambio de escenario para la misma obra. El encuentro con Javier me dejó tambaleando. Volví a casa esa tarde con una sensación extraña en el pecho, una mezcla de terror y una curiosidad inconfesable. La paz que había construido con tanto esmero se había resquebrajado en un instante. No podía quitarme de la cabeza esos ojos, esa intensidad. ¿Cómo podía alguien que nunca había visto en esta vida, hacerme sentir tan expuesto? Recordaba, o más bien, sentía, la última vez que había sentido esa clase de familiaridad dolorosa. Había sido en mis sueños, sueños vívidos y fragmentados que me perseguían desde niño. Rostros borrosos, risas lejanas, y la figura de un hombre. Siempre el mismo hombre, con el mismo brillo en la mirada. En esos sueños, mi corazón se hinchaba de amor, de una conexión que superaba cualquier cosa que hubiera experimentado despierto. Pero al despertar, solo quedaba un vacío, una sensación de pérdida que me oprimía el alma. Era el mismo Javier de mis sueños, el mismo al que había intentado olvidar. Intenté convencerme de que era una casualidad, un simple error. Pero la vida, o el destino, no parecía estar de mi lado. Empecé a verlo en todas partes. Primero, en la calle, casualmente, cruzándose en mi camino cuando iba a la panadería. Luego, en la biblioteca, sentado en una mesa cercana, fingiendo leer un libro mientras su mirada se clavaba en mí. Y finalmente, llegó un correo electrónico. Una invitación a una exposición de arte en la que había trabajado, organizada por una prestigiosa galería. Mi corazón dio un vuelco al ver el nombre del patrocinador, Arquitectos Herrera. La empresa de Javier. Aquella noche, no pude dormir. ¿Era posible? ¿Podría ser que el hombre de mis sueños, el causante de esa traición invisible, estuviera de nuevo en mi vida? La idea me aterrorizaba. No quería revivir el dolor, la sensación de abandono que esos recuerdos fantasma me provocaban. Pero al mismo tiempo, una parte de mí, esa parte que anhelaba respuestas, no podía evitar sentir una punzada de excitación. La exposición era una trampa, lo sabía. Una trampa a la que, para mi desesperación, me sentía inexplicablemente atraído. ¿Por qué Javier, un arquitecto de renombre, se interesaría en la obra de un diseñador gráfico recién graduado? No tenía sentido, a menos que él también sintiera la misma conexión. La misma extraña familiaridad que a mí me aterrorizaba. La misma que me impedía ignorarlo por completo. Decidí ir a la exposición. No para buscarlo, sino para entender. Para poner fin a esa obsesión, a ese juego de miradas y apariciones. Necesitaba saber. Necesitaba confirmar mis miedos, o desterrarlos para siempre. Pero una parte de mí, esa que se negaba a aceptar la realidad, susurraba que ya era demasiado tarde. La sombra de Javier ya se había posado sobre mi nuevo comienzo, y no parecía dispuesta a irse. Capítulo 3. Imagina ser el objetivo de una obsesión que no entiendes. Una danza silenciosa de miradas y apariciones, donde cada sombra parece esconderlo a él. Después de ese correo, la exposición se convirtió en el epicentro de mis ansiedades. No era solo una muestra de mi trabajo, era un campo de batalla. ¿Cómo podía un hombre que me parecía un completo extraño, a la vez ser tan inquietantemente familiar? Mi estómago se contraía cada vez que pensaba en Javier. Sentía una mezcla de pánico y una punzada de curiosidad que me carcomía. Era como un imán invisible que me atraía, incluso cuando mi lógica me gritaba que corriera en dirección contraria. Los días previos a la exposición fueron un infierno de nervios. Me descubrí buscando su rostro en la multitud, en el transporte público, en cualquier esquina. Era absurdo, lo sé. ¿Cómo podía estar tan pendiente de alguien a quien supuestamente no conocía? Pero la verdad era que su presencia, o la posibilidad de ella, se había vuelto un tic nervioso, una parte de mi nueva rutina. Sentía sus ojos sobre mí incluso cuando no estaba. Era una sensación escalofriante, como si un escalofrío me recorriera la espalda cada vez que pensaba en él. Finalmente, llegó el día de la exposición. El aire vibraba con expectativas. Yo, en cambio, vibraba con miedo.
Me puse mi mejor traje, tratando de proyectar una confianza que no sentía. Mi obra estaba ahí, expuesta, vulnerable, y yo con ella. Traté de concentrarme en la gente que se acercaba, en sus comentarios. Pero mis ojos seguían desviándose hacia la entrada, buscando esa figura alta y distinguida, con la que mi alma parecía tener una deuda pendiente. Y ahí estaba. Entró con la naturalidad de quien posee el lugar, su mirada escaneando la sala hasta que se posó en mí. Un escalofrío, esta vez real, me recorrió. Su sonrisa era casi imperceptible, pero había algo en ella que me hacía sentir que me veía, me reconocía, de una manera que nadie más lo hacía. Era como si supiera un secreto que solo compartíamos nosotros dos. Sentí el calor subir a mis mejillas. La tensión entre nosotros era casi palpable, una cuerda invisible que nos unía a través de la multitud. Él no se acercó de inmediato. Se movió por la sala, observando las obras, pero siempre, volviendo a mí. Era una danza silenciosa, una persecución sin palabras. Podía sentir la intensidad de su mirada, incluso a través de la gente. Había algo en su forma de observarme que era diferente a la de los demás. No era admiración por el arte, era algo mucho más personal, casi posesivo. Mis manos sudaban. Quería huir, pero mis pies estaban clavados en el suelo. Me sentía atrapado, como un insecto en una tela de araña. Su presencia era un veneno lento que me invadía, y extrañamente, no podía, o no quería, luchar contra él. Capítulo 4. No puedes huir de lo que ya forma parte de ti. Mis recuerdos eran piezas rotas de un puzzle, y Javier parecía tener la caja completa. La exposición fue un torbellino de emociones, pero lo que realmente se me quedó grabado no fueron las felicitaciones, sino esa mirada de Javier. Él no se acercó a mí durante la mayor parte de la noche, manteniéndose a una distancia que me permitía respirar, pero que al mismo tiempo me sofocaba. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de irme, cuando ya creía que había escapado de su silenciosa persecución, lo vi. Se acercó a mis padres, charló con ellos un par de minutos, y entonces, con una sonrisa que me pareció ensayada, se despidió. Creí que se iría, que ese era el final del encuentro. Pero no. Mientras recogía mis cosas, sentí su presencia detrás de mí. Un escalofrío me recorrió la espalda. Luis, dijo su voz, grave y profunda, justo a mi oído. No me giré de inmediato. Mi corazón martilleaba en mi pecho. Tu trabajo es excepcional. Sus palabras eran un cumplido, sí, pero el tono era diferente. No era la voz de un empresario elogiando a un artista, era la de alguien que ya me conocía, que valoraba algo más profundo. Me giré lentamente, y me encontré con sus ojos, a centímetros de los míos. El aire se volvió espeso, cargado de una tensión casi eléctrica. Podía sentir su aliento cálido en mi rostro. No había espacio entre nosotros. Mis ojos se desviaron hacia sus labios, finos y ligeramente curvados en una sonrisa que no me llegaba a tranquilizar del todo. Era una sonrisa llena de secretos. La cercanía era abrumadora, una presión que me hacía sentir pequeño, vulnerable. Gracias, logré musitar, mi voz apenas un susurro. Quería retroceder, crear distancia, pero mis pies no respondían. Era como si estuviera anclado al suelo. Necesitamos hablar, dijo, su voz baja y urgente. Hay cosas que no entiendes. Y entonces, en ese instante, en esa cercanía peligrosa, algo sucedió. Una imagen fugaz destelló en mi mente, un campo de lavanda bajo un sol abrasador, risas, y la mano de Javier entrelazada con la mía. Era una visión tan vívida que me tambaleé. Cerré los ojos con fuerza, tratando de disipar esa imagen, pero cuando los abrí, la sensación de familiaridad se había intensificado, se había vuelto casi insoportable. Era como si un fragmento de un sueño, o un recuerdo, se hubiera colado en la realidad. Él pareció notarlo. Su mirada se suavizó, y por un momento, en sus ojos no vi al depredador, sino a alguien que compartía mi confusión, mi dolor. Extendió una mano, como si fuera a tocar mi mejilla, pero se detuvo a mitad de camino, dejando el espacio entre nosotros cargado de una expectativa no cumplida. La tensión sexual en el aire era tan densa que podía casi saborearla, una mezcla de miedo y una atracción que me aterraba. ¿Qué fue eso?, le pregunté, mi voz temblorosa.
Javier solo me miró, con una expresión indescifrable. El comienzo, susurró. De algo que nunca terminó. Mis fragmentos de memoria se agitaban en mi interior, intentando unirse, intentando dar sentido a sus palabras. Él era la clave, lo sabía. Y aunque mi instinto me gritaba que huyera, una fuerza mayor, una atracción innegable, me mantenía cautivo. Me sentía en el borde de un abismo, a punto de caer en una verdad que sabía que me cambiaría para siempre. Capítulo 5. Había una tensión innegable entre nosotros, una chispa que desafiaba la lógica. Era como si nuestros cuerpos recordaran lo que nuestras mentes se negaban a aceptar. Después de ese encuentro en la exposición, la vida no volvió a ser la misma. Javier no desapareció. Al contrario, su presencia se volvió más constante, más invasiva. Me llamaba, me enviaba mensajes de texto con pretextos de trabajo, o casualidades, que se sentían más bien como encuentros orquestados. Cada vez que mi teléfono vibraba con su nombre, mi corazón daba un brinco. Una parte de mí quería ignorarlo, bloquearlo, borrarlo de mi vida. Pero otra, una parte más profunda y silenciosa, esperaba con una ansiedad casi dolorosa sus mensajes. Un día, me llegó un correo suyo. Era una invitación a su oficina. Necesito un diseñador para un proyecto muy especial, decía el mensaje, y tu estilo es precisamente lo que busco. Mi lógica me decía que era una excusa, pero mi curiosidad era más fuerte. Además, una oportunidad de trabajo con una empresa de su calibre no era algo que se pudiera despreciar fácilmente. Así que, con el estómago revuelto, acepté. Su oficina era impresionante, con vistas panorámicas de la ciudad. Él me recibió con esa misma sonrisa enigmática, la que no llegaba del todo a sus ojos, pero que me desarmaba por completo. La conversación empezó formalmente, hablando del proyecto. Pero pronto, el ambiente se cargó. Era como si la gravedad entre nosotros aumentara. Podía sentir su mirada sobre mí, analizando cada uno de mis movimientos, cada una de mis reacciones. Este proyecto es personal para mí, dijo Javier, su voz baja y resonante. Es un lugar que significa mucho, y quiero que su diseño capture esa esencia. Que sienta algo. Algo que solo tú puedes darle. Sus palabras eran ambiguas, pero la forma en que las dijo, la intensidad de su mirada, hicieron que se me erizara la piel. Me sentía vulnerable, expuesto bajo su escrutinio. Se acercó a la mesa, desplegando unos planos. Nuestras manos rozaron al mismo tiempo sobre el papel. Fue un toque breve, casi imperceptible, pero una descarga eléctrica me recorrió el brazo. Retiré mi mano como si me hubiera quemado, el calor se extendiendo por mi piel. Él no se movió. Su mano se quedó allí, a centímetros de la mía, y sentí su calor irradiando hacia mí. Levanté la vista, y sus ojos, esos ojos intensos, estaban fijos en los míos. La tensión en la habitación era casi insoportable. Era como si el aire se hubiera vuelto denso, cargado de una energía latente. Podía sentir el pulso en mis sienes, y estaba seguro de que él también podía percibirlo. Siento que hay algo entre nosotros, Luis, susurró Javier, su voz apenas audible. Algo que va más allá de esta vida. Lo sé, lo siento. Mis defensas se desmoronaron. No era solo la familiaridad, no eran solo los fragmentos de sueños. Era esa chispa, esa innegable atracción que sentía hacia él, a pesar de todos mis miedos, a pesar de la traición que mi alma parecía recordar. Era como si mi cuerpo tuviera memoria propia, una memoria que mi mente intentaba borrar desesperadamente. La cercanía, la mirada penetrante, la voz grave, todo en él me arrastraba hacia un abismo que, extrañamente, me parecía familiar, a la vez, tentador. Me sentía en un delicado equilibrio, al borde de ceder a una fuerza que no comprendía, pero que me llamaba con una intensidad innegable.